Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 29 de junio, cuando vamos a dar inicio al estudio del nuevo folleto de la lección para este próximo trimestre que abarca los meses julio, agosto y septiembre. Esta es la tercera parte del Evangelio de Juan. Recuerden que para todo el año se dijo desde un principio que estudiaríamos el Evangelio de Juan en 4 folletos. Ya pasaron 2 trimestres, entramos al tercero y ahora viene esta tercera parte del Evangelio de Juan. Si no ha adquirido el folleto, llame a la oficina de nuestro ministerio al 713-412-4677 y solicítelo. Pregunte si todavía hay en formato jumbo o si no, en formato regular. Y puede usted comprar ya sea el grande o el pequeño, pero no se pierda de tener este folleto con usted porque será de mucha bendición. Ya prácticamente estamos acercándonos a las escenas finales de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tercer trimestre vamos a quedar bien adelantados en esas escenas. No se pierda la bendición que el Señor le va a dar, así como se la dio en estos 3 meses que pasaron. La lección tiene por título Jesús, Simón y María. Pero antes de que nuestro invitado digamos, nos salude a todos los demás que están tal vez conectados ya, quiero decirle a Amy Dimas que por favor nos comparta el versículo de memoria. El versículo para memorizar de hoy, domingo 29 de junio del 2025, lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. Y dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez más, Gálatas 6:7 dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese ha sido el versículo de hoy. Esperemos que todos podamos memorizarnos este primer versículo de memoria de esta semana. Que el Señor les bendiga. Así que, mi hermano Ramsés Ágreda, bienvenido, bienvenido al estudio de la lección de este nuevo trimestre en esta primera semana titulada Jesús, Simón y María. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo está? Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio, como siempre lo he dicho, participar en el desarrollo de estas lecciones de escuela sabática que de verdad es para gozarnos. Como todo este año estamos viendo especialmente este Evangelio de Juan, un evangelio que trae preciosas lecciones que nosotros todos necesitamos aprender. Y justo hoy estamos comenzando esta parte 3 del Evangelio de Juan para beneficio para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Pero como siempre, mis hermanos, a mí me gusta siempre invitarles para que apoyen a este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Ustedes saben muy bien la obra que se está haciendo en este ministerio, una obra completa, diríamos, una obra que está basada en la obra médico-misionera que se hace en forma gratuita. También 4 canales de televisión y una radio que están predicando 24/7 la verdad presente del Evangelio eterno, y también esa construcción que se está haciendo, ese puesto de avanzada, esa escuela de Madison, esa escuela para los misioneros. Todo esto requiere de una gran inversión y por eso, hermanos, llamamos a, a que ustedes colaboren en enviar sus diezmos, ofrendas y donaciones. Siempre mencionamos, aquí está en la pantalla, pueden ver las diferentes formas como ustedes pueden enviar sus diezmos, ofrendas y donaciones para el desarrollo de esta obra que se está haciendo en este ministerio de la Iglesia Advenimiento. Sin más que hacer preámbulo al respecto, vamos entonces a comenzar, pastor, con una oración para comenzar en esta lección de hoy día. Amante Padre que mora en los cielos, en esta hora estamos agradecidos, Señor, porque tenemos el privilegio de presentar tu palabra, especialmente esta lección de este día.
de este día domingo, Señor, que sea de gran bendición para todos aquellos que la escuchen. Señor, danos sabiduría, porque tú eres el que lo sabes todo, nosotros no sabemos nada, y por lo tanto te rogamos que tú nos des esa sabiduría para poder presentar tu palabra, y que seas tú nuestro maestro, y que tú dirijas el desarrollo de esta lección. Gracias, Señor, por tus palabras y por tantas bendiciones que tú nos das. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. El nuevo trimestre viene nuevamente para retomar el escenario de ese milagro tan especial que se dio y con el cual terminamos el trimestre anterior, como fue la resurrección de Lázaro. Si ustedes se fijaron, la lección del último trimestre que recién pasó se llamaba el día domingo Jesús en Betania, pero la penúltima lección de ese trimestre se llamaba la familia en Betania. Así que por 2 semanas Betania fue el escenario, el epicentro de ese acontecimiento de María, Marta y Lázaro. Pero hoy nuevamente vamos a comenzar con Betania, pues dice la lección para este día domingo, la última visita a Betania. Pero antes, el autor quiere que consideremos lo que sucedió con Jesús, Simón y María. Hermano Ramsés, ¿qué dijo Jesús a Simón y por supuesto a todos los que estaban con él? Y María sin duda lo escuchó. ¿Qué dijo allí en ese versículo de memoria que vamos a continuación a meditar en él? Bien, dice el versículo de memoria que está en Lucas capítulo 7, versículo 47, dice lo siguiente: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, cuando fue a visitar a la casa de Simón, Simón le hizo una recepción, vamos a decirlo así, a Jesús, y tenía varios invitados. Y él se sintió halagado con esa visita del Señor Jesús a su hogar. Y por lo tanto, ya nosotros vamos a desarrollar más adelante qué fue lo que ocurrió y de qué forma y por qué el Señor Jesús le estaba diciendo a Simón estas palabras que están en Lucas capítulo 7, versículo 47. Porque no me quiero adelantar, sino simplemente vamos a ver el desarrollo de esta historia cuando Jesús visitó el hogar de Simón y más tarde entra María a ungirle los pies a nuestro Salvador Cristo Jesús con un perfume costoso. Es interesante el mensaje que nos da este versículo de memoria. Hay que primero ver lo que el versículo no dice y hay que ver lo que verdaderamente dice. El versículo no dice de que los pecados le fueron perdonados a María porque amaba mucho al Señor. No, los pecados no le fueron perdonados por eso, porque lo amaba mucho. No, hermanos. Lo que está diciendo el versículo es los efectos que producen en el perdón cuando una persona reconoce y sabe la gran carga que le ha quitado el Señor cuando le ha perdonado el pecado. Los efectos del perdón son el amor. El amor no es la causa del perdón. El amor es el efecto del perdón. Jesús está diciendo aquí que al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Es decir, el efecto de lo mucho que se le ha perdonado
es que ama bastante. Y esto me hace pensar en qué tanto yo amo a mi Señor. ¿Qué tanto ha tenido efecto el perdón de Cristo en mi vida? ¿Qué tanto Cristo, yo valoro lo que ha hecho conmigo, de justificarme, de imputarme su justicia, de declararme inocente? ¿Qué tanto yo valoro eso? Al punto de que lo amo mucho. Hermanos, aquí el problema era de que había uno que no estaba valorando, no estaba agradecido. Los efectos del perdón sobre él no eran efectos de amor, porque no valoraba el perdón que el Señor le había dado. Pero en el caso de María, el Señor dice, miren lo que hace, el efecto del perdón, que ama mucho a la persona. Esto me hace pensar en por qué hacemos lo que hacemos. Guardamos el sábado, ¿por qué? Porque la ley de Dios dice que hay que guardar el sábado y la ley me obliga a guardarlo. Mal, mal enfoque, mala, digamos, manera de ver las cosas. Yo guardo el sábado porque amo a Jesús. El guardar el sábado es el efecto de ese amor que Cristo me tiene a mí y yo lo amo a Él. Y Él me dice que si lo amo, que entonces guarde sus mandamientos, entre los cuales está el sábado. ¿Por qué doy yo el diezmo? ¿Por qué le entrego al Señor el diezmo? ¿Por qué le devuelvo ofrendas? ¿Por qué le doy primicias? ¿Por qué yo le doy al Señor más de lo que pide? Si Él pide el diezmo, le doy un doble diezmo. ¿Por qué lo hago? Porque son los efectos del perdón sobre mí. Es decir, me ha perdonado tanto el Señor que lo menos que yo puedo hacer es amarlo y retribuirle en obras ese amor, o por lo menos mostrarle cuánto lo amo. Eso es lo que está haciendo María Magdalena, o María en este caso. Ella está prácticamente mostrándole cuánto lo ama. Los efectos del perdón sobre ella son de tal manera, o es de tal manera, que miren ustedes lo que ha venido a hacer, a ungirle los pies al Señor. Bueno, hermanos, ojalá nosotros seamos tan agradecidos y el efecto del perdón sea tan, pero tan fuerte sobre nosotros, que amemos al Señor y por amor le obedezcamos. ¿Qué te parece, hermano Ramsés, si vemos lo que dice el don de profecía en la siguiente cita que viene aquí en el folleto? Sí, pastor, antes de leer esta cita, realmente lo que usted ha planteado ha sido muy valioso muchas veces y es una de las cosas que yo siempre me he preguntado, o sea, realmente por qué guardamos el sábado, por qué damos diezmos, por qué hacemos lo que hacemos, es porque la ley lo dice. Si lo hacemos así, es como el que guarda la ley sin el amor de Dios, se convierte en un legalista, en un perfecto legalista, y esa era la condición de los escribas y los fariseos. Pero por eso es, hermanos, que cuando el amor de Cristo more en el corazón, el resultado va a ser la obediencia espontánea. O sea, es decir, vamos a obedecer sin darnos cuenta que estamos obedeciendo la ley, no haciendo como un check, revisando el mandamiento número uno, bueno, ya lo guardé, déjame si guardé el segundo. No, o sea, vamos a guardar la ley porque es por amor, porque dice, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Muy interesante, verdaderamente la base de la ley y de todo nuestro comportar como cristianos tiene que ser el amor de Cristo que more en nuestros corazones. Eso es muy importante. Bueno, dice la lectura que está en el deseado de todas las gentes, en la página 521, dice lo siguiente. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Y voy a hacer una pausa aquí. Yo he escuchado hermanas y hermanos que dicen, yo creo que yo he pecado tanto, mi pecado es tan grave que yo no tengo perdón de Dios.
y son personas que hasta caen en la desesperación. Hermanos, pero mientras más grave sea tu pecado, si reconoces que tú has pecado ante Dios, si tú te arrepientes de todo corazón, hermanos, acude a los pies de Cristo. Es cuando uno más necesita de un Salvador, porque nosotros mismos no podemos comprar la salvación con las obras. Solamente cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, cuando reconocemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí está Jesús para perdonarnos. Sigue diciendo esta cita. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre ánimo. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración. Qué buena noticia es esta para todos aquellos hermanos y amigos, para todos nosotros que quizás hemos pecado y quizás nuestro pecado es más grave que el de otros. ¿Y cuántos hermanos no se levantan para acusar a otros cuando su pecado es peor o es más grave que el que cometió la persona a la cual ellos están acusando? Hermanos, nosotros tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento, reconocer que somos pecadores, pero al reconocer que somos pecadores, ahí está Cristo Jesús dispuesto a perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados y estamos dispuestos a abandonar el pecado. Y así nosotros vemos cómo esta cita viene a decirnos por qué razón María había venido a mostrar tanto amor para el Señor al ungirle los pies. En otras palabras, lo que está diciendo esta cita es eso de que al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Lo que está diciendo aquí es de que el pecador, cuando reconoce su pecado, lo que, lo que sabe que necesita es el perdón de Dios. Y cuando lo recibe, lo que, lo que él ahora le queda es vivir siempre agradecido con el Señor. A veces nosotros se nos olvida, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado, de qué nos ha exonerado, qué, qué ha hecho Él con eso de perdonarnos, de qué nos ha librado. Y digo, se nos olvida porque actuamos de una manera a veces muy, muy ingrata con el Señor. No somos generosos. Nos estamos adelantando un poco en el tema, pero María lo que está haciendo aquí, hermanos, es mostrar una generosidad por tanto perdón que Dios le ha dado. Bueno, ¿qué les parece entonces si dejando esta introducción allí, porque vamos a retomar esto en otro momento, vamos a ver bajo el subtítulo este día, la última visita a Betania, lo que el autor ha puesto para que estudiemos. Hermano Ramsés, con dos citas que hay aquí, su servidor va a leer la segunda. Describamos qué te parece la situación que existía en Jerusalén en el momento de la visita de Jesús a Betania y cómo pudo influir esto en algunos de los asistentes a la fiesta de Simón. Bien, para ello vamos a leer entonces la primera cita se encuentra en Juan capítulo 11 y vamos a leer los versículos 55 al 57 que dice así. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquí podemos ver las condiciones que habían, es decir, estaban esperando a Jesús. ¿Para qué? Para ponerlo preso, para llevarlo, y es más, ya habían dado orden para matarlo en lo que lo apresaran. ¿Por qué, hermanos? Recuerden que en la lección anterior
la última lección trataba de la resurrección de Lázaro. Nosotros sabemos que ese fue el milagro más grande que hizo Jesús. Y a raíz de ese milagro, es decir, las consecuencias que trajo ese gran milagro que hizo el Señor Jesús, fue de que muchos judíos creyeron en él. Y por lo tanto, ellos dijeron, oye, este hombre hace muchas señales, este hombre no nos conviene, este hombre hay que eliminarlo. Por lo tanto, la condición que existía en ese momento en Betania era que ellos estaban esperándolo. ¿Para qué? Para deshacerse de Jesús. El salmista dijo en el Salmo 55, versículo 21, lo siguiente: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Y esto lo dice de los inicuos, de los pecadores, y básicamente describe muy bien a estos que estaban prácticamente al acecho de Jesús. Ellos eran personas que hablaban bonito, los dichos de su boca eran blandos como la mantequilla, hasta más blandos, pero en su corazón había odio, había malas intenciones, y así era el ambiente, así era el momento que se vivía cuando Jesús estaba por asistir a esa fiesta, en Betania. ¿Qué dice el don profético al respecto, hermano Acceso? Bien, dice en el Deseado de todas las gentes en la página 511, Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Qué interesante. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Fíjense ustedes, a diferencia de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo fue cuando fue a buscar a Jesús, fue de noche para que no lo vieran, pero sin embargo dice aquí que había sido un discípulo de Jesús y dice era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías. Bueno, todos los judíos estaban esperando al Mesías, pero fíjense lo que sigue diciendo. Pero no le había aceptado como Salvador. Esa fue tristemente la suerte de la mayoría de los discípulos. Estaban esperando un Mesías, pero ¿para qué lo estaban esperando? Era para que los libertase del yugo romano. Era como un libertador. Ellos no necesitaban un salvador. Ellos lo que querían era un libertador. Sigue diciendo, su carácter no había sido transformado. Sus principios no habían cambiado. Mis hermanos, si nosotros llevamos esto a nuestros días, nosotros quizás podemos estar en la iglesia adorando, alabando a Dios, al Señor. Podemos hacer toda la obra misionera, podemos ser brillantes en todo lo que hacemos, pero realmente nuestro carácter ha sido transformado, realmente amamos a Jesús, conocemos realmente a ese Salvador, o será que nos está pasando lo que le pasaron a los atenienses cuando Pablo fue a visitar a los atenienses, que los atenienses estaban adorando a un Dios no conocido. Y Pablo les dijo, bueno, ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo os predico. ¿Será que se está repitiendo la historia? Hermano, esto es para que nosotros meditemos realmente. Fíjense, nosotros podemos conocer, ¿quién no conoce de la vida de Jesús? Pero realmente hemos sido transformados, como lo dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria, de acuerdo a la contemplación, cuando contemplamos a Cristo Jesús. ¿Realmente hemos sido nosotros transformados? ¿O es que todavía falta tiempo para eso? Hermanos, el tiempo de gracia se está acabando y necesitamos prepararnos, pero ¿la preparación en qué? Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Bueno, así nosotros vemos entonces que el ambiente no era agradable, el recibimiento era un recibimiento donde iba a haber mucha hipocresía y traición. Si ustedes se fijaron, el texto bíblico dice de que ellos habían dado orden que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que lo pudieran agarrar. Prácticamente habían, cuando dice dado la orden, habían dicho que donde quiera hubieran informantes. Jesús iba a llegar allí y por todos lados iban a haber informantes. Oh, qué lamentable. Así era el clima que había de odio ante el Señor cuando Él llegara allí. Pero allí estaba un hombre. Allí estaba un hombre que era de los fariseos, que había sido muy bendecido por el Señor y ahora había hecho esta recepción. Qué gran bendición, Ramsés, había recibido Simón y por qué o cómo mostró ahora su gratitud a Jesús. Bien, la respuesta la tenemos en Lucas capítulo 7, versículo 36, que dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, ya nosotros sabemos que ese fariseo es nada más y nada menos que Simón. Simón estaba agradecido de que Jesús lo visitara. Estaba muy agradecido. ¿Por qué? Porque Jesús lo había sanado de la lepra. Y por lo tanto, él en agradecimiento hizo ese festín, esa recepción para agradar a Jesús, esa reunión que hizo, y no solamente para recibir al Señor, sino también con él estaban varios fariseos también que estaban con él. Así que esa fue pues la gran bendición que recibió este fariseo llamado Simón. Y así nosotros miramos que hay un plan. Yo no quiero creer de que Simón es parte del plan malo que hay, pero como es fariseo, él ha invitado a sus colegas, él ha invitado a su, digamos así, sus, sus compañeros de secta, los ha invitado al banquete y ahí nosotros sabemos lo lo que pasó. Dice el don profético, Simón había sido sanado de la lepra y era esto lo que le había atraído a Jesús. Deseaba manifestar su gratitud y en ocasión de la última visita de Cristo a Betania, ofreció un festín al Salvador y a sus discípulos. Bueno, hermanos, aquí el escenario, según el versículo de memoria, ya va presentando a otro que estaba agradecido, pero el agradecimiento lo tradujo en un banquete ofrecido al Señor y sus discípulos, mientras que en el caso de María, derramó prácticamente un perfume costosísimo y allí le mostró cuánto también lo amaba. Así que ambos actos fueron muestras de amor. Pero ¿por qué, por qué María, el acto de amor de ella, fue cuestionado? Eso lo vamos a ver en el transcurso de la semana. Solo quiero decirles que pidamos al Señor que Él nos transforme y que nosotros nos dejemos de verdad transformar para no ser como Simón, que es presentado aquí como uno que su carácter
no había sido transformado y sus principios no habían cambiado. Que esto no suceda con nosotros. Que verdaderamente a nosotros el Señor nos cambie de verdad. Y para eso hay que pedírselo en oración. Así que, ¿qué les parece si oramos en este momento? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora porque tú nos enseñas sobre las personas que la Biblia menciona en cuanto a sus defectos, errores, de manera que nosotros no los cometamos. Ayúdanos, Señor, para que nuestra transformación sea total, que íntegramente nosotros seamos cambiados. Te rogamos, Señor, que no seamos como Simón, que recibimos la bendición, recibimos tantos beneficios y sin embargo no cambiamos. Seguimos siendo los mismos. Ayúdanos a que el efecto del perdón se pueda evidenciar con un cambio, con una transformación obrada por tu Espíritu Santo. Te rogamos que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.